La U es mucho más que un club de fútbol. Es un mito, una leyenda, una tradición, una de las más hermosas historias que ha escrito el deporte peruano. Esto es Trinchera Crema Podcast, con Pedro Ortiz. Hoy está con nosotros Mauricio López. Mauricio, ¿cómo estás? Ha pasado ya un buen tiempo de campeonato de la Copa Libertadores obtenido por el equipo sub-20 de la U. ¿Qué es lo que eh, piensas en este momento, luego todo este camino transcurrido? Más aún habiendo sido tú un elemento principal, haber anotado el último penal que dio el título al club. Sí, han pasado 13 años ya, 13 años de esa Copa Libertadores Sub-20 del 2011. Fue una experiencia increíble y en realidad hasta la fecha, que ya han pasado varios años, para mí el ser reconocido entre los hinchas cremas, entre los hinchas de la U, con mucho respeto, para mí es un halago, la verdad. Ahora, el recuerdo se hace especial teniendo en cuenta que se cumple este año los 100 años del club. ¿Te sientes más parte de la historia del club por esa particularidad o digamos que ya el tiempo ha hecho que tomes esto como si fuera algo parte de la vida nomás, pero nada especial? Con los años, la verdad vas asimilando la importancia del logro que se obtuvo en esa copa. Y en realidad yo sí agradezco al club pues por haberme dado la oportunidad de forjarme un nombre como profesional. No es que lo tome como un logro más, es un logro muy especial. Y aparte, siempre también agradezco por haber sido partícipe de una pequeña parte de la historia. ¿Por qué lo digo? Porque es un logro que lo exhiben también en el museo que está en el Monumental. Claro. Es un logro que también lo transmiten a las divisiones menores para que sea como un ejemplo para los chicos, ¿no? Y entonces eso sí me deja a mí me enorgullece, ¿no? Me enorgullece como ex y como persona. ¿Aún te reconocen por la calle? Hay gente, o gente que, Mauricio, tú eres el que hiciste el gol. ¿Sientes ese calor del hincha todavía o no sé? Cuéntame. Sí, yo realmente, yo pensé que ese gol del campeonato, ese logro, pensé que iba de alguna manera a ser reconocido ese año y el otro, pero conforme han pasado los años, se ha ido fortaleciendo el reconocimiento de la gente, ¿no? Entonces, también por lo que estuve acompañado en el equipo por grandes jugadores, entonces sí es algo que se volvió especial con el tiempo, tomó más fuerza, digamos, entonces sí es un recuerdo que la gente no se olvida de alguna manera, ¿no? Es una buena anécdota también para el hincha de la U, y creo que en ese momento no solamente estábamos representando a la U, sino también representando al país, y estoy seguro que también gente que son hinchas de otros equipos gritaron ese gol de penal, no solamente los hinchas de la U. Ah, en ese momento, ¿ustedes se dieron cuenta de lo que estaban haciendo? Porque yo estaba revisando videos y me parece que es Ángel Romero que le preguntan, un periodista le dice, oye, ¿te das cuenta de qué es lo que está pasando, qué es lo que has conseguido? Y él le dice, sí, es una Copa Libertadores, y se ríe y se va corriendo, ¿no? Pero verdaderamente ustedes eran conscientes de lo que estaban siendo protagonistas. En un inicio sabíamos que era un torneo importante, sabíamos también que era la oportunidad que cada uno pueda mostrarse para poder tener oportunidades en el primer equipo y ser vistos, porque sabíamos que iba a ser un campeonato transmitido, y también para que la gente nos comience a conocer, porque también podían ir hinchas, ¿no? A la tribuna. Pero no habíamos, en un inicio no habíamos asimilado la magnitud del campeonato, eh, hasta después de cierto partido que fue en octavos contra José Terán, que era un equipo de Ecuador, Claro. y ya de ahí nos dimos cuenta que estábamos asumiendo un campeonato que era el campeonato de nuestras vidas y no podíamos dejar que se nos vaya de las manos, ¿no? Entonces eso fue progresivo, digamos, de alguna manera, Ujú. la importancia de ese campeonato. Ahora,
pero fue también un campeonato sorpresivo, ¿no? Que no estaba en el radar. ¿A ustedes cuándo les avisan que tienen que participar en esta primera Copa Libertadores? Sí, fue un campeonato, como tú dices, totalmente sorpresivo. Fue un campeonato que no lo teníamos mapeado. En verano nos dicen que había la posibilidad de participar en un campeonato de la Copa Libertadores con los mejores equipos de Latinoamérica. Y como estaba Boca, había equipos de Brasil también. En realidad es el mejor los mejores equipos del continente en esa categoría, ¿no? Entonces, ya un mes o un mes y medio antes, nos dicen que sí se iba a organizar el campeonato. Entonces, en ese momento, todos los jugadores, que éramos más de 30, competíamos a diario porque solamente algunos iban a integrar la lista final, ¿no? Entonces, eh, fue pocas semanas antes de comenzar el campeonato que nos indican que ya se había oficializado el campeonato, ¿no? Ahora, pero ¿y cuál era su rutina desde febrero que les dicen, oye, probablemente hay un torneo, hasta este mes antes en que les cuentan, oye, el torneo se va a hacer? ¿Ustedes entrenaban a diario? ¿Cuál era el objetivo no, no a diario, no sé, o 3, 4 veces por semana? ¿Cuál es el objetivo que tenía? Sí, estar en la U en realidad es prácticamente desde antes del campeonato, creo que es la segunda casa para todos porque es un equipo que entrena prácticamente todos los días. Ya. En desde que llegué en divisiones menores, yo llegué en la sub-17, luego pasé por reservas y todos los días teníamos que estar en Campomar, en la Viduna, Monumental, donde nos citen. Y el único día de descanso que había era el día siguiente después del partido para poder reposar, ¿no? Y recuperar las energías que habíamos, las energías en general, ¿no? Entonces, creo que nosotros igual ya veníamos preparados para asumir este tipo no de competencia, pero sí que sí era una oportunidad para foguearnos de alguna manera, porque no habíamos competido de manera internacional, solamente algunos pocos que estaban en el primer equipo, en el caso pues de Andy, de Joyce Conde, de Loreja Flores, bueno, estaba Rui Díaz en ese momento, pero a él sí no hubo necesidad de que baje porque lo estaban utilizando bastante en el primer equipo. Entonces, el equipo estaba entrenando y recuerdo que el equipo estaba súper preparado para asumir este tipo de responsabilidades, ¿no? Pero tenían un torneo, digamos, fijo que decían, en mayo jugamos contra tal, en junio, o simplemente entrenaban, entrenaban, entrenaban. Estábamos jugando un campeonato de reservas, De nosotros. reservas, ya, ok, Sí, ok, estábamos jugando un campeonato de reservas, así es. ya, ya, perfecto, perfecto. Y una curiosidad, ¿tenían contrato? Tenía, en ese momento, la gran mayoría de jugadores del equipo no tenía contrato, no solamente los que bajaban del primer equipo de alguna manera a reforzar el equipo, solamente ellos, pero los que estábamos ahí no teníamos contrato, ¿no? ¿Y cómo hacían para mantenerse? ¿Era full propinas de sus papás o había algún premio X que les daban por determinado partido, etcétera, etcétera? No, en mi caso sí un esfuerzo de mis padres, un esfuerzo porque como yo no tenía contrato, tenía de alguna manera, teníamos que ver el tema de los pasajes, bueno, el tema también a veces de una alimentación especial también en casa, porque Claro, teníamos un nutricionista, lo cual, o sea, teníamos los planteles de divisiones menores, la U, estaban totalmente implementados en el tema de que teníamos un nutricionista, teníamos psicólogo deportivo, teníamos las canchas, teníamos buenos materiales, un sí. buen comando técnico, ya que tuve la oportunidad de que mis profesores en divisiones menores eran exjugadores de la U, entonces ellos siempre han estado identificados en poder dar los valores y poder dar todo lo que han aprendido nosotros. Entonces, por ese lado, sí, mis compañeros hemos recibido de alguna manera una buena preparación, ¿no? Pero por el lado de ir a la cancha, el tema de los pasajes, de la alimentación, sí tenía que de alguna manera que dependía de mis padres. El torneo para la U fue muy complicado, al principio tuvo una goleada en contra, ganó 2 partidos, incluyendo la final por penales, en fin.
¿En qué momento ustedes dicen, creo que podemos campeonar? Creo que la podemos hacer. O hubo un momento en que dijeron, se nos escapa esto, ¿no? Sí, como fue el primer campeonato de la Copa Libertadores Sub-20 organizado por la Conmebol y muchos recién experimentábamos la primera vez que competíamos de manera internacional, como fue en mi caso, no sabíamos realmente a qué altura estábamos, ¿no? Entonces, en la fase de grupos fue una parte que nos costó muchísimo, Claro. donde logramos ganar un partido, empatar otro, perder otro, pero gracias a los resultados, a otros resultados, pudimos pasar. Entonces, teníamos muchas dudas, todavía no estábamos con mucha confianza. Creo que sobrevivimos eh, por temas del destino. Y en Mm. octavos, cuando le ganamos a José Terán, Que es el Independiente eh, del Valle actual, o sea, que es el Independiente de Valle actual, un gran equipo, recién a los últimos 10 minutos nos soltamos, dijimos no podemos aprovechar la oportunidad, apretamos el acelerador y le metimos 3 goles en 10 minutos, el minuto 80, el minuto 90, y acabamos ganando 3-0. Y ahí fue cuando comenzamos a abrir los ojos, digamos, ¿no? Para lo que restaba del campeonato. ahora, para la mayoría de ustedes, salvo los chicos que bajaban de primera, era una novedad también jugar ante tanta gente, ¿no? Y en el Monumental, ¿o no? Sí, claro, o sea, el tema de que jugamos con tanta gente, en mi caso era la primera vez. Ya con José Terán comenzó a ir un poco de más gente a las tribunas y definitivamente en los partidos posteriores sí me agarró frío, ¿no? Era algo totalmente inesperado y nuevo para mí y para la mayoría de mis compañeros también. Mira, hay miedo, Hay hay un, nerviosismo, es un nerviosismo, pero en realidad cuando es un nerviosismo positivo porque cuando estás en ok. la cancha estás tan preparado que te enfocas en lo que tienes que hacer, en lo entrenado en la semana, en las indicaciones del profesor y sabes que no solamente estás representando a tu equipo, sino también al país. ¿Se escucha a la gente? Porque yo he hablado con muchos jugadores profesionales y algunos dicen, estamos tan concentrados que no escuchamos nada. Es más, esto me lo dijo alguna vez Oblitas. Yo no sé para qué los técnicos se paran en la línea y comienzan a gritar cuando nosotros no los escuchamos. Ahora, yo no sé por qué él me lo dijo también, porque él también era experto en gritar a sus jugadores cuando era entrenador, ¿no? Pero, ¿qué tan cierto es eso? ¿Se escucha, no se escucha? ¿Te saca del partido de repente algún grito, algún insulto, alguna arenga? No lo sé. Como he dicho que no, es la verdad que en ese momento tratas de que el ruido de afuera, las canciones, los cánticos pasen desapercibido, porque sabes de que también la gente de la barrio, de alguna u otra manera, también te puedes distraer un poco, ¿no? Claro. Entonces, tratas de mantenerte enfocado y por eso es que tratas de no prestar atención a lo que pueda pasar en las tribunas. Y creo que yo lo interpreto de esa manera, ¿no? De que se escucha, pero sí tratas de alguna manera que no te distraiga lo que está sucediendo en las tribunas, ¿no? Y dime, y el que lo escuches o no, ¿qué te genera? ¿Te da más ganas? También imagino que también dependerá de cada jugador, ¿no? Tú dices que ustedes tenían psicólogos, pero habrá chicos que de pronto la presión los afecta, a otros los hace, los potencia, no sé. En base a tu experiencia, ¿tú cómo lo sentiste? Sí, mira, no es eh, de alguna manera no es por pegarla de jugador hincha, pero, o sea, estar ahí en el club, en un estadio, de alguna manera, eh, te motiva, ¿no? Te motiva, realmente te motiva bastante ver que la gente apoya bastante desde las tribunas. Y aparte estábamos jugando en casa, ¿no? Entonces eso era un motivo para conseguir lo que debíamos fecha a fecha, ¿no? O sea, prácticamente era como una obligación. Sí, no sé, yo sí se me sentía en la obligación de poder dar más del 100% y justamente
lo que me motivaba, lo que era mi combustible en ese momento, era ver a la gente cómo de alguna manera se tomaba la molestia de ir al estadio, de ir a la cancha a apoyarnos. Ahora, en ese año fue un año complicado para la U, empezó muy bien porque entró la directiva de Pacheco, tenía supuestamente mucha plata, en fin, pero todo se diluyó en muy pocos meses. ¿Ustedes también sintieron eso? Sí, sí, la verdad que en el tema dirigencial creo que la U ha tenido muchos huecos a lo largo de en los últimos, ese año sobre todo. Ya de ahí se dio a conocer todos los meses que les adeudaban a los jugadores. Eso sí es muy triste porque el futbolista vive eso. Este, de ahí sí afectó al grupo, ¿no? Pero en ese ¿Qué momento, cosas no les daban a ustedes? ¿Qué cosas no recibían? ¿O cómo se las ingeniaban para pasar estos problemas, para sobrellevarlos? cada uno tenía que velar por sí mismo, ¿no? Cada uno tenía que saber que eso era algo temporal, porque si de alguna manera alguien podía bajonearse, podía desmotivarse, porque la dirigencia no era, eh, de alguna manera siento que la dirigencia no era equitativa con lo que el jugador le daba al club. Entonces, si es que alguien, de alguna manera, con justa razón, podía desanimarse, eh, este, iba a perjudicar al equipo, ¿no? Pero nosotros no nos desanimamos, sabíamos que también lo hacíamos por un tema de nuestros propios objetivos, del hambre de querer mostrarnos, del hambre de gloria, y eso fue lo que nos mantuvo pues firmes en las metas, ¿no? Ahora, el juego profesional tiene recursos para más o menos bandearse unos meses, ¿no? En esa época, ya luego las cosas se agudizaron después, eh, empezaron los retrasos en los pagos y demás, ¿no? Como tú bien has recordado. Pero ¿cómo hacen chicos que no tienen contrato, que no tienen probablemente muchos recursos para poder sobrellevar estos momentos? ¿Cómo hicieron? ¿O de repente se metieron en una burbuja para dejar de lado todos los problemas? No sé, ¿cómo afrontaron ustedes eso? No, en ese momento eh, hicimos un grupo con una amistad muy sólida, una amistad muy fuerte. Todos de alguna manera nos apoyábamos, nos motivábamos. No solamente éramos compañeros en la cancha, sino también éramos amigos. Y creo que esa unión del equipo fue lo que en realidad nos motivó a no desenfocarnos en el objetivo y a poder de alguna manera estar unidos en este campeonato. ¿Había un líder en particular? No necesariamente el capitán, a veces los líderes están ahí sin tener la cinta sobre el brazo. Sí, claro, o sea, había algunos jugadores que eran líderes que sí de alguna manera que eran los mayores, como Yoshimar Vargas, también estaba Werner Schuller, en ese momento, Ángel Romero, que de alguna manera siempre nos trataban de guiar, pero también hay líderes que no son de comunicarse mucho, pero en la cancha, por la entrega que tienen, también nos transmiten bastante, ¿no? ¿Quién era, por Por cómo ejemplo, juegan y un todo eso. ejemplo de eso? Mira, a mí me gustaba bastante Duarte. Para mí Duarte era un gran Néstor. líder en la saga defensiva, en la de central. Capi le decían, ¿no? El ¿O Capi, no? el Capi El Capi. Néstor Duarte, ¿no? Entonces, bueno, y los que te he mencionado, Yosimar Vargas, Romero, recuerdo también que el propio Edison también era una persona súper ejemplar como nosotros. Dime, ¿es cierto? ¿Ya renegó en esa época o no? En ese momento, más que Reneón, era un tipo que aparentaba ser callado, pero era sobre todo chacotero cuando estaba en confianza, ¿no? Sí, era Y dime una bastante cosa, ¿le decían orejas o le decían desenvuelto. el orejón? Porque eso me ha descuadrado viendo unos videos ahí. En ese momento sí las orejas se le marcaban más, ahora le ha crecido más el rostro, pero Ya. ahí sí era recontra orejón, ¿Y digamos. cuál era la chapa? ¿El orejón o el orejas? ¿Qué le decían a él? ¿O no le decían nada todavía? No, sí, claro.
la gran mayoría le hacía el orejón, ¿no? Mauricio, eh, yo estaba leyendo una entrevista tuya, tú dijiste que tú mismo te pusiste en el cuarto lugar a patear el penal porque decías que tú querías asegurar, que te sentías muy confiado. ¿Es así lo que he leído o no sé? Eh, Cuéntamelo con tus Creo que se ha palabras. tergiversado un poquito esa Ya, respuesta, porque yo me puse en el cuarto lugar, porque generalmente eh, en ese orden de la persona del jugador que le pega el cuarto penal o de los primeros penales hasta el cuarto, son jugadores que no definen nada por el tema de que es muy improbable que el otro equipo falle dos o tres penales, ¿no? claro, claro, así es. Entonces yo de alguna manera asumí en el orden el cuarto penal porque me sentía seguro de que podía anotar el gol, pero no para definir, sino Ok. simplemente para hacer un gol de penal más, ¿Y ¿no? habían practicado penales? Sí, era una tarea que después de los entrenamientos nos quedábamos practicando penales desde el arquero y pasábamos por todo el equipo hasta el último jugador de la lista. Por obligación todos teníamos que practicar Ah, penales. ok, ok. Y dime una cosa, ¿qué se siente en una definición de penal? Ahora que hemos tenido, bueno, ahora no, pero hace relativamente poco tiempo que tuvimos la definición de penales en Qatar. eh, Muchos siguen recordando el penal errado por Cueva en el Mundial. ¿Qué se siente estar ante 60.000 almas y todas pendientes de lo que tú hagas? No, sí, se siente una presión, se siente nervio, no te voy a negar, sí había un poco de ansiedad también por querer que esto ya se acabe, que se defina. No es fácil estar en ese momento, ¿no? Con todas las expectativas que genera ese momento, ¿no? Pero sabíamos que también era un momento especial, jugar una final y sabíamos que debíamos de salir campeones en nuestra casa y con nuestra gente. Eso era algo que todos mis compañeros lo tenían claro. Entonces sabíamos que era el partido de nuestras vidas, sabíamos que teníamos que salir a comernos la cancha y que teníamos que asumir las responsabilidades que se den en el partido, ¿no? Entonces, ya en ese momento había que dar todo y más, no más. ¿Y Todo y más. en quién pensaste cuando fuiste a correr detrás de la pelota antes de patear? ¿O no piensas en nada? ¿Estás concentrado eh, en otro mundo? ¿O ya lo olvidaste? Eh, No lo sé. pens- no, pensé en en todo el sacrificio que había hecho desde desde mi adolescencia, cuando me despertaba muy temprano y yo quería siempre, en mi cabeza no me sacaba la idea de ser jugador de fútbol. Cuando estaba en el colegio sabía que después tenía que ir a entrenar y que estaba acostumbrado ya desde muy joven a hacer eso, porque quería de alguna manera ser futbolista, quería siempre jugar en la U. De ahí cuando jugué en la U también tenía que madrugar para ir a Campomar todos los días, como te digo, no había prácticamente no habían días de descanso. Entonces, todo ese sacrificio, toda esa disciplina, mientras que seguramente muchos amigos míos a mi edad eh, tenían otro tipo de planes más sociales, ¿no? Salían, Estaban juergueando. estaban seguramente yendo a fiestas, tenían enamoradas y todo eso, ¿no? Yo sí fui muy metido, entonces pensé en eso, sí pensé en eso y dije, este momento creo que es algo que es una oportunidad que, que me toca asumir y tengo que asumirla con mucha responsabilidad, ¿no? Y después del gol, Bueno, ya después del gol costó asimilar el logro. Recién fue difícil de procesar ese logro, ese campeonato. Eh, yo la verdad que apenas metí el gol sentí una emoción y tenía mucha adrenalina también en ese momento por haber anotado el gol. Vi reventar prácticamente, reventó el estadio. Mis compañeros estaban muy emocionados, ver felices a cada uno de ellos por haber logrado lo que tanto ansiábamos, lo que tanto luchábamos, me hizo muy feliz. Siempre agradezco al comando técnico, a mis profesores, a mi profesor Chirinos, al profesor Silvestri, a Eusebio, a todos los jugadores
del primer equipo que también nos guiaban con sus palabras. Hasta el día de hoy mantengo comunicación con la mayoría porque ahora estoy en Embajador, donde hay muchos ex jugadores de la U y en realidad es una organización sin fines de lucro donde hace 3 años nos mantenemos unidos, tenemos obviamente grupo en WhatsApp y nos vemos de manera permanente, ¿no? Claro. Entonces, eso lo hacemos, como te digo, sin nada económico a cambio, pero lo hacemos por todos los logros y grandes anécdotas que hemos vivido en el club. Ahora, te voy haciendo unas últimas preguntas para no usar tu generosidad. Eh, Leí en la entrevista que decías que después del partido se fueron a un chifa a celebrar y que le dieron un premio que no respondía a lo que ustedes imaginaban. La U ganó $50,000. ¿Cuánto les Sí, dieron de premio? sí, se nos dividió ahí una cantidad entre todos los que éramos. Entonces, si bien el premio, tuvimos que recibir otro premio por parte de unos hinchas de la U, que por voluntad propia recuerdo que nos dieron un premio. ¿Cuánto les dieron? ¿Te acuerdas? Eh, ¿Cuánto nos dieron? No sé si fueron 2, 3 mil, 2.000, no fue mucho, pero en ese ¿Soles momento o para mí, dólares? no, dólares, dólares. Pero estos les dieron los hinchas. Sí, claro, los hinchas, ¿A cada porque uno o para que se repartieran entre los no, 22? no, no fue menos de 2.000, de $2.000, o fue, no, sí, fue menos, fue menos. Fue menos, ¿por qué? Porque ellos lo hicieron por voluntad propia y Eran el hinchas que premio, se juntaron y dijeron, le vamos a dar, vamos a hacer un pozo para los chicos. sí, nos hicieron un pozo para nosotros ¿Pero eran porque, $2,000 por persona o para no, que se junten, para que se repartan entre todos? no, era entre 2.000 y 3.000 soles, no dólares. Soles Soles, soles, sí. por cada uno. Entonces, sí, cada uno. Entonces, porque se había enterado que el 80% no teníamos contrato. Ok. Entonces ellos de alguna manera dijeron, pucha, esto es un pozo para ustedes. Y fue por eso, ¿no? Ese fue el principal motivo, porque la mayoría no teníamos ahí un sueldo mensual, ¿no? ¿Y del club cuánto les dieron? No, el club no nos dio realmente, lo que nos dio fue la Conmebol. Ok, pero ¿cuánto les dio O sea, ¿ustedes se reparten los $50,000 entre los jugadores o se agarra el club una parte y dice ya el 40% que se repartan entre el plantel? No, no sé cómo fue, pero el premio del club fue igual, un poquito más, creo que un poquito más que el premio que nos dieron los hinchas, ¿no? O sea, no fue ni siquiera el doble, creo. Ahora, Entonces, bueno, eso sí, sí, en ese momento yo realmente, por el tema económico, tal vez dejó mucho que desear, pero bueno, imagínate, el más grande logro del club. pero bueno, el logro era todo lo que buscaba, ¿no? También, era lo importante. Yo escribo en el comercio, escribí en esa época también, y recuerdo que fui al Monumental para hacer unos videos luego del título, y por alguna razón aparecí en uno de los techos y los vi a ustedes en una parrillada con Claro, Pacheco. Pero, ¿sabes qué? Más allá de que estaban todos juntos, de que estaban en grupo ahí, chacoteando, comiendo, divirtiéndose, no sé si es la misma percepción que tenías tú. Los vi muy solos también. Como que estaban recibiendo un homenaje de club, pero que no estaba a la altura de lo que se merecía. No sé tú cómo lo sentiste en ese momento. y no recuerdo muy bien ese día, esa ocasión, eh, pero sí, nosotros esperábamos, creo que tal vez un poco más. De hecho, lo que sí fue algo que recuerdo bastante fue que participamos en el corso de Wong, que te subes al bus y recorrimos Miraflores por el Parque Kennedy, y ese fue un reconocimiento donde tal vez fue especial también, ¿no? Ya, ya. Oye, y una última pregunta. Leí también que tú negabas en esta entrevista lo que se dijo en su momento, que habías sufrido un derrame cerebral, que habías tenido otro problema. ¿Es así? Yo lo que tuve fue como este,
Lo que tuve fue un coágulo, que es como un grano que tenían que sacar, no era un derrame, no era era un coágulo que tenían que sacar, porque yo, eso según el doctor, Ujú. lo tenía congénito, ¿no? De nacimiento. Entonces me dijo, lo has tenido ahí, pero en realidad no te estaba incomodando, ahora te está incomodando y lo mejor es que podamos sacar eso, ¿no? Definitivamente fue una intervención quirúrgica, pero yo en la intervención quirúrgica, una vez que te ponen el sedante, no sientes nada, simplemente duermes, te despiertas y ya estás sin nada en la cabeza. Entonces, en realidad sí hay un poco de temor, no te voy a negar, pero no tuve en ningún momento algún tipo pues de, Digamos que fue de, menos grave de lo que se decía en ese momento. sí, 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 sí. O sea, yo realmente no, en ningún momento tuve alguna complicación, digamos, ¿no? En el Ok, cuerpo, ¿no? Simplemente tenían que detectar bien y bueno, al final el tema no pasó a mayores, gracias a Dios, ¿no? Tenía sí, seguro también, gracias a Dios, y claro. me pudo atender un buen doctor rápido y salí, ¿no? Solamente que sí, de alguna manera, sí hubo un momento que como se demoraron en diagnosticar lo Ok. que tenía, ahí se hizo un poquito, la gente se comenzó a enterar, ¿no? Se hizo Claro, poco te hicieron público. incluso, los chicos salieron con una camiseta que Sí, decían Fuerza Mauricio, ¿no? No, el plantel sí, principal, sí. sí, sí, yo recuerdo que hubo bastante apoyo de la gente de la U, del primer equipo también. Sí, sí, yo en ese momento la verdad nunca no lo vi porque yo estaba totalmente incomunicado, no tenía celular, o sea, en ese momento como yo estaba de alguna manera internado, no en UCI, sino internado, no tenía comunicación con mis amigos tampoco, ¿ah? Solamente con mis papás, y no veía tele. Entonces, luego cuando yo he salido de la operación y ya me han dado de alta, ahí es donde he podido ver el apoyo que había recibido durante todo ese tiempo, ¿no? Y siempre estoy agradecido por eso. Mauricio, leí también de que en algún momento decidiste dejar el fútbol y dedicarte a tu carrera ajena al deporte, luego que regresaste a jugar a un equipo de Copa Perú. Pero tú tienes 33 años, 32 años, yo soy 32 91. años. No dices, oye, pero ves a las orejas con Andy y con Christopher, que es menor que ustedes, ahora en el equipo. Ves a otros chicos que incluso Cáceres en Melgar, Romero mismo que jugó tanto tiempo en la U. eh, ¿No dices, ¿y por qué no lo puedo hacer yo también? ¿O crees que, digamos, cada quien construye su camino y a veces, pues, las cosas se dan y a veces no se dan? Sí, pero lo que pasa es que yo, mira, jugué el 2011, me metí ahí entre las ramas para estar en ese equipo porque te digo que todos ya, o sea, muchos habían tenido una cierta trayectoria, participación en el primer equipo, Ok, habían tenido participaciones en selecciones nacionales sub-15, en la sub-20 también. claro, porque tú Yo llegas no en había la tenido, sub-17 recién, ¿no? claro, yo llegué sub-17 recién de regatas, entonces yo no había Ok, tenido ninguna participación en ninguna selección nacional. Entonces, para mí fue un regalo del cielo participar en la Copa Libertadores, meter el gol de penal en el 2013 con Comiso, me hizo jugar algunos partidos, salí campeón nacional, luego me fui a Municipal, salí campeón del ascenso. Tuve un paso muy rápido en el Auis también. Entonces yo no cambiaría esa etapa por una carrera larga futbolística sin logros. Yo creo que lo que logré ahí es algo que siempre agradezco porque no fue algo que pasó así desapercibido, ¿no? Entonces yo de ahí, eso siempre me ayuda, ¿no? Como combustible para poder ver otros retos, otras metas. O sea, no cambiaría para nada lo que viví, ¿no? Ni por una carrera larga futbolística, ujú. con pocos logros o logros que pasan al final por Bueno, el tiempo desapercibido, ¿no? ¿quién puede decir que tiene una Copa Libertadores en Entonces, el Perú? Claro, como te digo yo, mientras que estuve, lo que sí sé es que yo me di íntegro, di mi ok. 100%. Nunca bajé, nunca aflojé, nunca tuve una sanción por indisciplina, nunca me dijeron, oh, que has llegado hacia el entrenamiento. Desde el inicio hasta el último día, creo que me di íntegro, al 100%. Todas mis fuerzas estuvieron ahí en ese sacrificio, ¿no? Que hice en esa etapa del fútbol. ¿Y qué sientes? Creo que igual ya te hice esta pregunta, pero te quería volverte a hacerla para cerrar. ¿Qué sientes ser parte de la historia de Universitario de Deportes?
Para mí, el haber sido exjugador y haber sido partícipe, para mí es algo muy importante en mi vida. Creo que es algo que cuando tenga hijos se los voy a contar, les voy a contar la anécdota que viví. Es algo que me dura para siempre y siempre voy a estar agradecido a Universitario por abrirme las puertas del club, por haberme dado la confianza y, y creo que ha sido algo que siempre llevaré pues en mi cabeza y en mi corazón. Entonces, eh, futbolísticamente, deportivamente, es lo más importante que he logrado en mi vida, ¿no? ¿Sigues al club semanalmente? ¿Vas a la cancha siempre? Aparte de tus reuniones con la gente de embajador. Sí fui al partido de presentación, fui al partido de presentación, sí estoy pendiente, sí hablo con algunos jugadores del club, de hecho con el que tengo más comunicaciones con Aldo, que hoy por hoy es capitán, él ha sido también muy amigo mío fuera del fútbol, entonces sí estoy ligado de alguna manera, Por lo de eh, gatas. porque soy amigo de Rodrigo, que es su hermano menor, y también soy amigo de Aldo, y tenemos muchos amigos en común, Ok, ok, porque ok. los dos somos de colegios marianistas, él es de Santa Ah, María, yo soy María Reina, ya, ya, ya. este, y bueno, conozco a sus padres, él conoce a los míos también, entonces hemos tenido siempre un afecto, una amistad ya desde muchos años atrás, ¿no? Entonces sí, yo estoy de alguna manera siempre deseándole buenas vibras, buenos deseos, porque aparte de ser grandes profesionales, es una gran persona, ¿no? Y se Así merece es. estar ahí en el lugar donde está. ¿Se sufre más de afuera o de dentro de la cancha? No, yo como digo, se sufre más de afuera, porque no puede hacer nada, pues cuando estás adentro Sí. ya puedes asumir algo. Ok, oye Mauricio, ha sido un gusto conocerte y tener esta charla y espero que no sea la última. Te mando un gran abrazo. Igualmente, Pedro, muchas gracias por la entrevista, que tengas un excelente miércoles, una excelente semana, vamos conversando, cuídate.